La historia comienza en el año 200 después de Cristo. El Imperio Romano parece invencible, dominando territorios inmensos con su poderío militar y cultural. Sin embargo, bajo esa fachada de grandeza, algo se pudría desde adentro. Los gastos militares consumían 3/4 partes del tesoro imperial completo. La deuda pública alcanzaba niveles nunca antes registrados en su historia. La moneda se degradaba sistemáticamente para financiar guerras interminables. La brecha entre ricos y pobres crecía hasta escandalizar incluso a sus propios historiadores. Avancemos ahora hasta América en 2025. El gasto militar representa 54% del presupuesto federal discrecional, superando $1,5 billones anualmente. La deuda nacional excede los 36 billones de dólares. Desde 1913, el poder adquisitivo del dólar ha caído 98%. La concentración de riqueza alcanza niveles no vistos desde la víspera de la Gran Depresión. La parálisis política define nuestra época de manera absoluta. Las similitudes resultan imposibles de ignorar para cualquier observador. Innumerables libros, documentales y análisis académicos exploran esta comparación histórica. La pregunta resonante es simple pero inquietante. ¿Somos el nuevo Roma? Los académicos debaten sobre la caída de lo que llaman el Imperio Americano. Pero aquí es donde la sabiduría convencional falla de manera espectacular. La comparación no está equivocada, sino peligrosamente incompleta para entender nuestro destino. Las similitudes cuentan solamente la mitad de la historia real. Las diferencias revelan la otra mitad, y son precisamente esas diferencias las más importantes. Comprender qué nos separa de Roma no ofrece ningún consuelo reconfortante. Al contrario, revela un peligro mucho mayor del que imaginamos. Cada diferencia entre Roma y América acelera dramáticamente la línea temporal del colapso. Roma existió en un mundo preindustrial con comunicaciones lentas y limitadas. América opera en una realidad postindustrial hiperconectada y digitalizada. Roma disfrutó 5 siglos de unidad cultural antes de enfrentar crisis. América ha existido apenas 250 años en total como nación. Las obligaciones de Roma eran principalmente dentro de sus fronteras imperiales. Las deudas de América abarcan literalmente todo el planeta. La clase gobernante romana no tenía ningún lugar donde escapar del colapso. La élite americana ha preparado cuidadosamente estrategias de salida hacia otros países. Roma podía resolver problemas mediante expansión territorial continua y conquistas lucrativas. América ha agotado completamente esa opción de crecimiento imperial tradicional. Cuando Roma devaluaba su moneda, la gente veía físicamente la degradación. Cuando América devalúa su moneda, el proceso ocurre invisiblemente en registros digitales. Cada diferencia funciona como un acelerador del proceso de colapso inevitable. Roma tardó 2 siglos y medio desde su apogeo hasta su caída. América ha comprimido un declive equivalente en apenas 54 años. La siguiente fase no requerirá otros 2 siglos de deterioro gradual. Espera entre 10 y 20 años como máximo, antes del colapso sistémico. La sobrecarga militar presenta el primer paralelo importante entre ambos imperios, en su máxima extensión territorial, bajo Trajano en 117 después de Cristo. Roma controlaba tierras desde Britania hasta Mesopotamia, desde el Rin hasta el Sáhara. Esto requería 30 legiones, con aproximadamente 300.000 soldados manteniendo fronteras. El problema no era el tamaño en sí, sino la dependencia absoluta. Cada frontera requería presencia militar constante para evitar rebeliones e invasiones. Germania, Dacia, Partia, Britania, África del Norte. Retirarse significaba el caos inmediato. Roma quedó atrapada en compromisos que no podía mantener ni abandonar. América en 2025 mantiene aproximadamente 750 instalaciones militares distribuidas. Estas bases abarcan 80 países diferentes alrededor del mundo entero. El personal en servicio activo totaliza 1.300.000 efectivos. El gasto oficial del Pentágono alcanza $870.000 millones, pero añade $300.000 millones para asuntos de veteranos, $50.000 millones en armas nucleares. El total real excede $1,5 billones anualmente, 54%. Igual que Roma, América está completamente atrapada en su imperio global. Retirarse de Europa permitiría que Rusia expanda su influencia sin oposición. Salir de Asia dejaría que China llene el vacío de poder inmediatamente. Abandonar Medio Oriente entregaría a Irán el control del suministro petrolero mundial. El imperio no puede contraerse sin desencadenar un colapso en cascada. La devaluación monetaria forma el segundo paralelo histórico entre ambos imperios decadentes. El denario romano en el año 200 contenía 95% de plata. Para el año 268, el contenido de plata había caído.
Apenas 5% de plata permanecía, una devaluación del 95%. Esto no fue accidental, sino una política deliberada de supervivencia financiera. Los emperadores necesitaban dinero para pagar salarios militares crecientes, sin provocar revueltas. No podían aumentar impuestos, sin desencadenar rebeliones generalizadas ni reducir gastos militares. Entonces devaluaban la moneda, acuñando más monedas con menos plata real. Pagaban gastos con dinero cada vez más inútil mientras los ciudadanos perdían poder adquisitivo. El dólar americano mantuvo respaldo en oro hasta que Nixon cerró la ventana. Esto ocurrió el 15 de agosto de 1971. Desde entonces hasta 2025, la Reserva Federal ha creado 20 billones. La oferta monetaria creció de 600.000 millones a 21 billones hoy, una pérdida del 98% del poder adquisitivo en 54 años. El mismo mecanismo, la misma motivación desesperada, el mismo resultado devastador para ciudadanos. El gobierno imprime dinero para cubrir deudas que no puede pagar de otra manera. Los ciudadanos que mantienen esa moneda ven evaporarse su riqueza lentamente, pero sin cesar. La concentración de riqueza representa el tercer paralelo alarmante entre ambos imperios. Para el año 300, la distribución de riqueza romana había alcanzado extremos insostenibles. El 1% superior controlaba aproximadamente 40% de toda la riqueza. Los senadores poseían vastas propiedades trabajadas por esclavos en condiciones miserables. La clase media de pequeños agricultores y comerciantes había sido destruida completamente. La inflación y los impuestos aplastantes aniquilaron a la clase productora. Los pobres urbanos dependían enteramente de distribuciones gubernamentales de grano y entretenimiento. El historiador Amiano Marcelino, escribiendo alrededor del año 380, describe senadores extraordinariamente ricos. Sus ingresos anuales excedían 4.000 libras de oro mientras la mayoría vivía en pobreza. América, en 2025, ve su 1% superior controlando 32%. El 10% superior controla 67% de toda la riqueza. El 50% inferior controla apenas 2% de los activos totales. Esta brecha ha explotado desde 1971 dramáticamente hacia arriba. Entonces, el 1% controlaba 25% de la riqueza total nacional. En 50 años, su participación aumentó de 25 a 32%. Mientras tanto, el 50% inferior cayó de 5 a 2%. La riqueza mediana de los hogares, ajustada por inflación, apenas ha crecido. Sin embargo, la riqueza de los multimillonarios ha crecido exponencialmente sin límites aparentes. En 1982, América tenía 13 multimillonarios en total. En 2025, hay más de 750 multimillonarios americanos. La disfunción política forma el cuarto paralelo entre estos dos imperios en decadencia. Para el año 200, el Senado romano se había vuelto meramente ceremonial. El poder real descansaba con emperadores creados y destruidos por fuerza militar. Desde 235 hasta 284, durante la crisis del siglo III. Roma tuvo 26 emperadores en 49 años de caos absoluto. La mayoría murió por asesinato en conspiraciones palaciegas o golpes militares sangrientos. Las guerras civiles nunca cesaron durante ese periodo devastador de inestabilidad constante. El gobierno no podía aprobar reformas porque cada facción priorizaba el poder personal. América, en 2025, tiene un Congreso con índices de aprobación consistentemente bajo 20. El estancamiento legislativo se ha vuelto permanente e intratable para cualquier tema importante. El último presupuesto equilibrado fue en 2001, hace más de 20 años. Cada intento de reforma mayor ha fracasado o sido implementado parcialmente. Los presidentes gobiernan cada vez más mediante órdenes ejecutivas que la siguiente administración revierte. El gobierno no puede abordar la crisis de deuda ni la crisis de derechos. Tampoco puede enfrentar la crisis monetaria porque cualquier solución requiere dolor político insoportable. Pan y circo representan el quinto paralelo revelador entre ambos imperios decadentes observables. El satirista romano Juvenal, escribiendo alrededor del año 100, acuñó la frase memorable: panem et circenses, pan y circo para mantener a las masas distraídas. El gobierno romano proporcionaba grano gratuito a los pobres urbanos regularmente y sin falta. También subsidiaba juegos de gladiadores, carreras de carros y representaciones teatrales elaboradas. Para el año 380, Roma tenía 175 días festivos oficiales. Cada uno presentaba entretenimiento público masivo para las multitudes inquietas y empobrecidas. El Coliseo tenía capacidad para 50.000 espectadores en eventos sangrientos. El circo máximo podía acomodar 250.000 personas en carreras emocionantes. El gobierno mantenía a la población distraída y pacificada mediante comida y entretenimiento gratuitos.
América en 2025 ve al ciudadano promedio mirando 4 horas diarias. Servicios de streaming, redes sociales, deportes y videojuegos proporcionan distracción constante e interminable. El gobierno proporciona asistencia alimentaria a 42 millones de americanos mensualmente. Suspensiones de préstamos estudiantiles, cheques de estímulo, extensiones de desempleo. Todo mantiene pacificados. El paralelo es exacto en su esencia fundamental y perturbadora para observadores. El pan gratis se convirtió en cupones de alimentos modernos y programas de asistencia. El circo se transformó en Netflix, redes sociales y entretenimiento digital infinito e hipnótico. Las multitudes romanas aclamando gladiadores se convirtieron en americanos debatiendo qué servicio de streaming ofrece. Las tasas de natalidad decrecientes y la presión migratoria forman el sexto paralelo histórico. La tasa de natalidad romana entre familias ciudadanas declinó comenzando alrededor del año 100. El gobierno ofreció incentivos para tener hijos, pero fracasó completamente en revertir la tendencia. Augusto aprobó leyes penalizando a adultos sin hijos para forzar reproducción ciudadana. Nada funcionó para detener el declive demográfico inevitable y alarmante para el imperio. La población ciudadana declinó mientras la inmigración bárbara aumentaba constantemente hacia las fronteras. Para el año 300, grandes porciones del ejército romano consistían en tribus germánicas. Les daban ciudadanía a cambio de servicio militar en las legiones imperiales. Esto creó graves problemas de lealtad cuando el imperio enfrentó crisis existenciales. Cuando el imperio occidental cayó en 476, el ejército que falló. Eran en su mayoría germánicos, soldados sin conexión cultural con Roma verdadera. Se unieron a los bárbaros o se convirtieron en señores de la guerra. América en 2025 tiene una tasa de natalidad de 1.6. Esto está muy por debajo de la tasa de reemplazo de 2.1. Ha estado declinando constantemente desde 1971, sin recuperación aparente. El crecimiento de la población nativa es cercano a cero en términos prácticos reales. Todo el crecimiento poblacional proviene de inmigración continua desde otros países menos desarrollados. Para 2045, la Oficina del Censo proyecta cambios demográficos dramáticos. La mayoría de los americanos serán inmigrantes o hijos de inmigrantes recientes. El ejército depende cada vez más de inmigrantes que se alistan buscando ciudadanía. Esto no es un problema todavía. Pero ¿qué sucede si América enfrenta crisis económica? Los enemigos externos en las puertas forman el séptimo paralelo entre ambos imperios asediados. Roma enfrentaba presión bárbara en cada frontera. Tribus germánicas al norte constantemente. Godos hacia el este, persas en Mesopotamia, bereberes en África del Norte atacando continuamente. Roma pasó 200 años luchando contra estos enemigos hasta un punto muerto sangriento. Los bárbaros no podían conquistar Roma, pero Roma no podía eliminarlos completamente. Entonces, Roma se debilitó internamente mediante devaluación monetaria, desigualdad de riqueza y disfunción política. Los bárbaros no se fortalecieron realmente en términos militares absolutos o tecnológicos. Roma simplemente se debilitó hasta volverse vulnerable a presiones que antes resistía fácilmente. Cuando Roma no pudo pagar sus legiones, las fronteras colapsaron rápidamente. América, en 2025, enfrenta a China, Rusia, Irán, Corea del Norte. También enfrenta a actores no estatales distribuidos globalmente, creando inestabilidad constante en regiones clave. América ha luchado por mantener dominancia global durante 30 años desde la caída soviética. Guerras en Irak, Afganistán, Siria, Libia. Todos fueron intentos de mantener hegemonía. Ninguna logró victoria duradera ni objetivos estratégicos claros para justificar costos humanos y financieros. América no ha perdido militarmente en sentido técnico tradicional de derrotas en campo, pero tampoco ha ganado de manera que resuelva conflictos permanentemente o estabilice regiones. El costo ha sido enorme. 8 billones gastados en la guerra contra el terror. 7.000 soldados americanos muertos, cientos de miles heridos física y psicológicamente de por vida. Los enemigos permanecen intactos y en algunos casos fortalecidos por nuestras intervenciones fallidas. Los talibanes controlan Afganistán nuevamente después de 20 años de ocupación costosa. Rusia controla Crimea y secciones de Ucrania sin consecuencias militares reales significativas. China construye islas artificiales en el mar del sur de China, expandiendo territorio. Irán desarrolla capacidades nucleares, a pesar de sanciones y acuerdos diplomáticos fracasados. Estos 7 paralelos hacen que todos concluyan que seguimos el camino de Roma inevitablemente. ¿Y tienen razón? Los paralelos son innegables para cualquier observador honesto de la historia. Pero aquí está lo que todos pierden en sus análisis superficiales y reconfortantes. Los paralelos muestran que el colapso es posible y probable, dadas las circunstancias.
Las diferencias determinan la línea temporal exacta del colapso y su velocidad de desarrollo. Y las diferencias aceleran todo dramáticamente más rápido de lo que nadie imagina. La tecnología representa la primera diferencia crítica entre ambos imperios en su fase decadente. Roma era preindustrial con comunicación moviéndose a velocidad de caballo entre provincias distantes. Un mensaje desde Roma hasta Britania requería 40 días de viaje peligroso. Las transacciones financieras requerían movimiento físico de oro y plata pesados entre ciudades. El comercio se movía a la velocidad de barcos impulsados por viento incierto. Esta lentitud creaba estabilidad a través de inercia natural que frenaba crisis. Cuando Roma devaluaba la moneda, los comerciantes tardaban años en darse cuenta completamente. Cuando la crisis golpeaba a una provincia, tardaba meses en extenderse a otras regiones. América es digital, con comunicación instantánea, a velocidad de luz entre continentes. Los mercados financieros se mueven a velocidad de luz, mediante algoritmos automatizados complejos. El comercio de alta frecuencia ejecuta millones de transacciones por segundo sin intervención humana. Cuando la Reserva Federal anuncia política, los mercados globales reaccionan en milisegundos inmediatamente. Esta velocidad elimina la inercia que antes retrasaba crisis y permitía ajustes graduales. Cuando la Fed creó 5 billones en 2020 y 2021, la inflación apareció. Surgió en 18 meses globalmente, afectando a cada economía conectada al sistema financiero mundial. Cuando Silicon Valley Bank falló en marzo de 2023, brutalmente y sin advertencia. 3 bancos más fallaron en días porque la información se propaga instantáneamente globalmente. Las corridas bancarias ocurren a velocidad digital con clics de ratón, no filas físicas. Roma tardó 250 años en colapsar porque información y crisis se movían lentamente. La crisis de América se moverá a velocidad digital implacable. Espera 25 años máximo. Las opciones de expansión representan la segunda diferencia crítica entre Roma y América moderna. Cuando Roma enfrentaba problemas internos, tenía una válvula de escape viable: expansión territorial. Conquistar nuevo territorio, saquear oro y plata, esclavizar poblaciones, traer recursos robados. Esto compraba tiempo precioso para posponer reformas estructurales necesarias, pero políticamente imposibles. Cuando Augusto se convirtió en emperador en 27 a.C., Roma estaba en crisis. Décadas de guerra civil habían devastado la economía y la cohesión social del imperio. Augusto lo resolvió parcialmente mediante expansión, conquistando Egipto, que se convirtió en el granero. La expansión compró a Roma 200 años de estabilidad relativa y prosperidad compartida. Cuando los problemas regresaron en 200 después de Cristo, Roma intentó nuevamente expandirse. Trajano conquistó Dacia en 106 y se apoderó de sus minas de oro. Pero para 250 no quedaba ningún lugar donde expandirse de manera lucrativa. América enfrenta el mismo problema, pero lo alcanzó mucho antes en su historia imperial. Roma tuvo 500 años de expansión continua antes de alcanzar el límite geográfico. América alcanzó ese límite en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, América dominó todo el mundo no comunista mediante mecanismos financieros: el Plan Marshall, Bretton Woods, el Banco Mundial y el FMI, mecanismos para extraer recursos. Pero el mundo está completamente colonizado, sin territorios vírgenes que conquistar y explotar. Cada territorio está reclamado. Cada recurso está siendo extraído por alguna potencia establecida. La única opción fue la financiarización, en lugar de conquista territorial tradicional con ejércitos. En lugar de conquistar territorio físicamente, América exportó dólares e importó bienes manufacturados. El sistema del petrodólar forzó al mundo a mantener dólares como reserva obligatoria. Esto permitió a América imprimir dinero mientras el mundo absorbía la inflación resultante. Pero ese sistema está terminando a medida que países buscan alternativas al dólar. La visibilidad de la moneda representa la tercera diferencia crítica entre ambos imperios decadentes. Cuando Roma devaluaba el denario, la gente podía verlo físicamente con sus propios ojos. Un denario en 200 era grande, pesado y plateado brillante al tacto. Un denario en 268 era pequeño y bronce con lavado de plata. Los comerciantes podían pesarlos y probar el contenido de plata mediante métodos simples. La devaluación era física y obvia para cualquiera que manejara monedas diariamente en transacciones. Esta visibilidad creaba resistencia natural contra la devaluación continua del gobierno imperial desesperado. Los comerciantes rechazaban monedas devaluadas, exigiendo pago en monedas antiguas con plata real. Los mercados negros emergieron, donde solo se aceptaban transacciones con contenido de plata verificable. La devaluación de América es invisible para el ciudadano promedio sin educación financiera sofisticada. Los billetes de dólar en papel se ven idénticos, sean creados en 1971. Los dólares digitales son aún más invisibles, existiendo solo como números en computadoras.
Cuando la Reserva Federal crea 5 billones de dólares de la nada, son números. Ningún ciudadano ve la creación de dinero ocurriendo en tiempo real directamente. Ven los efectos, la inflación, meses o años después, en precios de comida. Pero no conectan la inflación con la creación de dinero del gobierno directamente. Esta invisibilidad significa que no hay límite natural aparente para la creación monetaria. El gobierno puede crear billones sin visibilidad inmediata para el público general ignorante. Roma estaba limitada a devaluación que los ciudadanos podían detectar físicamente en monedas. La globalización representa la cuarta diferencia crítica, haciendo a América más frágil que Roma. Roma era autosuficiente dentro de sus fronteras imperiales extensas, pero manejables desde el centro. Producía alimentos en Egipto, África del Norte e Italia, en cantidades suficientes. Extraía metales en España y Dacia para acuñar monedas y fabricar armas. Manufacturaba bienes en ciudades provinciales distribuidas por todo el imperio de manera descentralizada. El comercio fuera del imperio con China e India era solo bienes de lujo. Roma podía sobrevivir perfectamente si ese comercio exterior se detenía por guerras o interrupciones. El imperio tenía redundancia incorporada en su estructura económica y productiva descentralizada. Si una región fallaba en producción, otras regiones compensaban manteniendo el funcionamiento imperial. América es exactamente lo opuesto a ese modelo descentralizado y autosuficiente de producción distribuida. La globalización ha hecho a América radicalmente interdependiente, con cadenas de suministro globales frágiles. América produce 15% de su manufactura, importando 85% de bienes. El déficit comercial alcanza 1.100.000 millones anualmente, en números récord históricos. América importa acero, electrónica, productos farmacéuticos, minerales de tierras raras, incluso bienes básicos. Esto crea fragilidad catastrófica ante cualquier interrupción seria de comercio internacional o conflicto. Si el comercio global se interrumpe significativamente, aparecen escaseces americanas inmediatamente en días. COVID mostró esto con escaseces de semiconductores, cerrando producción automotriz completamente durante meses. Retrasos en envíos crearon estantes vacíos en supermercados, causando pánico comprador en ciudades. Estas fueron interrupciones menores comparadas con una crisis mayor que se avecina inevitablemente. Una guerra con China o colapso del dólar, haciendo importaciones inasequibles para consumidores americanos, crearía escaseces instantáneas de productos esenciales para la vida moderna y funcionamiento económico. Los incentivos de élite representan la quinta diferencia crítica entre las clases gobernantes de ambos imperios. Los senadores romanos servían en el ejército luchando personalmente en campañas militares peligrosas. Julio César luchó en Galia durante años comandando legiones directamente en batallas sangrientas. Marco Aurelio luchó contra tribus germánicas personalmente en las fronteras del Danubio durante campañas. Trajano lideró conquistas personalmente en primera línea de batalla, arriesgando su vida. La élite romana poseía propiedades dentro del imperio, riqueza en tierras que no podían mover. Si Roma caía, ellos caían con el imperio sin posibilidad de escape a otros territorios. Esto creaba algún incentivo para preservar el sistema, aunque fuera por interés propio egoísta. No suficiente incentivo para prevenir el colapso, pero suficiente para que intentaran reformas temporales. La élite americana tiene estrategias de salida cuidadosamente preparadas con anticipación hacia múltiples países seguros. Poseen activos globalmente distribuidos en docenas de jurisdicciones diferentes, protegiendo riqueza de confiscación. Mantienen riqueza en múltiples monedas, protegiéndose contra colapso del dólar inesperado o repentino. Tienen segundos pasaportes en países estables, lejos de zonas de conflicto potencial en América. Cuando América enfrenta crisis existencial, los multimillonarios americanos pueden mover riqueza inmediatamente hacia afuera. Singapur, Dubái, Suiza, Nueva Zelanda, destinos preparados con anticipación para recibir capital en fuga. Sus activos son digitales y globales, no atados a tierras físicas dentro de fronteras americanas. No están atrapados por el destino de América como la élite romana lo estaba. Esto elimina cualquier incentivo para arreglar problemas americanos o intentar reformas costosas pero necesarias. ¿Por qué reformar el sistema cuando puedes extraer máxima riqueza y marcharte antes del colapso? Estas 5 diferencias apuntan todas en la misma dirección aterradora. Colapso más rápido que Roma. La tecnología acelera información y crisis eliminando inercia natural que antes retrasaba desastres. Ninguna opción de expansión elimina la válvula de escape que Roma usó repetidamente exitosamente. La devaluación invisible elimina límites naturales que frenaban la degradación monetaria romana visible. La globalización elimina resiliencia y autosuficiencia, haciendo al sistema increíblemente frágil ante shocks. Las opciones de salida de élite eliminan incentivos de reforma porque pueden escapar consecuencias.
Roma tardó 250 años desde inicio de crisis hasta caída final en 476. América comenzó crisis en 2008 con colapso financiero que nunca resolvió realmente. Si la aceleración de 10 veces se mantiene matemáticamente, América alcanza estado de caída para 2033. Eso es apenas 11 años desde ahora, no siglos de declive gradual como Roma experimentó. La crisis del tercer siglo de Roma duró 50 años de caos absoluto constante. Desde 235 hasta 284, 26 emperadores, devaluación continua, invasiones. Luego Diocleciano estabilizó temporalmente mediante reformas autoritarias, severas pero efectivas temporalmente para detener caos. El equivalente americano comenzó en 2008 con la crisis financiera que expuso fragilidades. Aplica aceleración de 10 veces y 50 años se convierten en 5 años, excepto que la estabilización de América vino mediante impresión de dinero masiva, no reforma. La flexibilización cuantitativa pospuso crisis sin resolver nada fundamental estructuralmente en la economía. Luego, COVID golpeó en 2020 y la Fed creó 5 billones brutalmente. ¿Qué vino después de Galieno en Roma durante el periodo más oscuro de crisis? 5 años de crisis máxima desde 268 hasta 273. El imperio se fragmentó en pedazos. El imperio gálico se separó completamente del control central. El imperio palmireno se separó también. El imperio romano se redujo solo a Italia. Luego Aureliano reconquistó territorios y estabilizó temporalmente mediante fuerza militar brutal pero efectiva. Si el patrón se mantiene con aceleración de 10 veces aplicada consistentemente a eventos, 2025 hasta 2027, debería haber crisis máxima en América comparable. Fallos bancarios en cascada, estrés monetario extremo, colapso político, posible resistencia estatal a autoridad federal. Luego, estabilización temporal, 2027 hasta 2028, mediante medidas autoritarias y controles económicos. Control federal expandido dramáticamente. Moneda digital implementada forzosamente. Controles de capital impuestos, estrictamente contra salidas. En Roma, la estabilización de Aureliano duró 14 años hasta las reformas de Diocleciano. Las reformas de Diocleciano duraron 20 años. Las de Constantino, otros 30 años más. Roma se estabilizó desde 284 hasta 337 mediante control autoritario, controles de precios, reforma monetaria, reestructuración administrativa del imperio fragmentado en unidades manejables. Pero el imperio occidental aún cayó en 476 a pesar de reformas. Las reformas compraron tiempo, pero no resolvieron problemas fundamentales de matemáticas de deuda. El imperio oriental sobrevivió cortando pérdidas, abandonando el oeste, enfocándose en defender Anatolia. Duró 1000 años más como Bizancio hasta su caída final en 1453. Si América sigue este patrón con aceleración de 10 veces aplicada a línea temporal. Estabilización temporal desde 2027 hasta 2028 dura hasta 2032. Entonces, el sistema de reforma se rompe porque las reformas no resuelven matemáticas. En ese punto, 2033 hasta 2035, América enfrenta la pregunta. Constantino movió la capital a Constantinopla en 330, esencialmente abandonando el oeste occidental. América abandona la mitad de su imperio para salvar el núcleo más vital económicamente. Se retira de Europa y Asia para defender la patria contra amenazas directas. Se divide en poderes regionales separados, compitiendo por recursos escasos, restantes finalmente disponibles. Roma tardó 241 años total desde inicio de crisis hasta caída del imperio occidental. Con aceleración de 10 veces, América va desde 2008 hasta completar crisis, 24 años, poniendo estado de caída en 2032 muy pronto. Pero caída no significa apocalipsis con zombies caminando por calles vacías de ciudades abandonadas. Roma, en 476, no desapareció del mapa ni se convirtió en desierto. Se fragmentó en reinos más pequeños con economías localizadas y comercio regional limitado pero funcional. El Imperio Oriental continuó funcionando otros 1000 años con prosperidad en Constantinopla brillante y rica. Los reinos regionales emergieron en el territorio occidental. Visigodos, francos, lombardos gobernando territorios. La vida continuó, solo con estándares de vida más bajos, comercio reducido significativamente, poder localizado. La caída de América probablemente se ve similar a ese patrón de fragmentación y localización. El gobierno federal pierde autoridad real sobre estados que ignoran mandatos federales cada vez más. Los estados afirman control sobre recursos, impuestos y regulaciones dentro de fronteras estatales independientes. El dólar pierde estatus de moneda de reserva global, pero no desaparece doméstica.